Buenas tardes a todos. Vamos a darles entre 5 a 10 minutos para que se conecten más compañeros. Para hacer un poco interactivo la sesión, vamos a ir explicándoles algunas de las funciones que tiene Zoom. Para hacer un interactivo, en la parte de abajo, donde dice reacciones, hay un corazoncito. Hay una opción donde dice levantar la mano. Pueden hacerle llegar su agradecimiento al doctor con aplausos, con corazones, levantar la mano. Si tienen alguna otra duda, también vamos a poder escribir en el chat para que pueda contestar sus preguntas. Si tienen otra Muy buenas tardes a todos. La Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE y el Colegio Mexicano de Químicos Profesionistas en Ciencias de Laboratorio Clínico les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros socios y a todos los interesados que tenemos en línea, tanto en Zoom como en Facebook Live, para esta sesión académica. Tenemos el privilegio de contar esta tarde con la presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. El doctor Álvarez es profesor titular del Departamento de Atención a la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quien hace un par de meses fue condecorado por el Consejo de Salubridad General con el Premio Doctor Ignacio Chávez por el humanismo médico y su destacada trayectoria profesional y docente. Doctor Jorge, en nombre de nuestro presidente, el químico Noel Iván Cárdenas, y todo el comité, es un placer para la Anquiste y nuestros asistentes contar con su presencia. El día de hoy le cedemos la palabra con el tema de la sesión académica Consentimiento informado para el laboratorio clínico. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Agradezco desde luego a Lanquiste el poder compartir este espacio, más que una conferencia o una enseñanza, pues yo les vengo a hablar de la parte que yo trabajo, con la parte de la bioética, cómo entiendo con algunas experiencias que pudiera servir el tema del consentimiento informado en el ámbito del laboratorio clínico. Y pues al final, más que una sesión de preguntas y así, yo creo que es mejor hablar de una retroalimentación, que me cuenten ahí qué les pareció, problemas específicos, voy a hablar de ciertas generalidades, entonces que espero que sea pues una sesión compartida en donde pues ambas partes allá ya acá salgamos beneficiados del intercambio. Me voy a guiar con una presentación que voy a empezar a compartir aquí en pantalla y si se ve. Sí, sí se ve, doctor. Ok, Adelante, por favor. pues muchas gracias. Entonces, el tema que voy a intentar desarrollar es el del consentimiento informado para el laboratorio de análisis clínicos. Hay una serie de cosas generales que aplican para todo tipo de consentimiento. Algunas tienen una dimensión ética, algunas una dimensión jurídica, y pues voy a ir en ese sentido desarrollando la charla. Voy a iniciar con una pequeña breve introducción para poder separar que son distintas las bases éticas y las bases jurídicas del consentimiento que se pide para la práctica clínica, para lo que habitualmente se hace en un laboratorio, y son otros supuestos, tanto teóricos como éticos y jurídicos, los que se tienen que tener en cuenta para poder el consentimiento informado si se va a realizar un proyecto de investigación.
que entiendo que será pues con aquellas personas que trabajan en laboratorios más grandes, que tengan esta posibilidad, pero es que en laboratorios que pues podrían no considerarse como los muy grandes, también se puede hacer investigación y creo que es una de las cosas que se tendrían que aportar al conocimiento en general y pues en lo particular para también mejorar calidad de procesos y un montón de cosas que pues también ustedes me podrán compartir por ahí. Y al final pues voy a cerrar con un breve epílogo en donde vamos a ver algo que cruza la práctica clínica con la investigación clínica y ahí el consentimiento tiene unas consideraciones peculiares, por lo menos jurídicamente hablando, éticamente lo voy a mencionar y jurídicamente hablando también en México. Entonces, a modo de introducción, muy rápidamente hay que recordar que los seres humanos tenemos tres grandes sistemas normativos. El que da la religión, quien profese una religión, tiene un sistema de normas a las cuales se somete. No todo el mundo las entiende igual, no todo el mundo las interpreta igual, no todo el mundo las actúa igual, pero no deja de tener un cierto sistema normativo todas las religiones del mundo. No hay ninguna que no lo tenga. Si dejamos de lado a la gente que tiene un tipo de creencia religiosa, la que sea, en este momento no interesa, pues vamos a ver que en el mundo social el Estado se ha secularizado y entonces pues cada quien puede tener la religión que quiera y lo que sí debemos de tener es, lo tiene todo el mundo, una ética personal, hay muchos tipos de éticas, hay éticas personales, hay éticas profesionales, hay éticas institucionales y en este caso las normativas no obligan desde fuera, uno se obliga a cumplir con lo que uno considera que es ético y el derecho tiene como característica que sus normatividades sí que obligan, quiera uno o no quiera. Y por eso hay sanciones desde el punto de vista civil, penal, administrativo, el que corresponda. Entonces, en una sociedad secularizada hablaríamos de ética y de derecho, en este caso que tiene que ver con vida y salud, con bioética, y la religiosidad la dejaríamos aparte, pero es una cosa que a lo mejor puede salir también en temas de laboratorio, sistemas credenciales, las cuestiones de la transfusión que siempre suelen salir, con algunos grupos religiosos, etcétera, etcétera. Si sale, pues lo comentamos. Quiero hacer la distinción de la palabra clínica, que viene del griego clínique, que es la actividad que realizaba el médico al lado del paciente en su cama. Hay que recordar que en aquella época, hace 2500 años, pues no existían ni universidades, ni hospitales, ni consultorios, los médicos iban casa por casa a atender a las personas y en cuanto a profesionales de la salud, pues solo había médicos, no había enfermeras, no había veterinarios, no había químicos, biólogos, nada. Son prácticamente todas las profesiones que consideramos como de ciencias de la salud empiezan a gestarse, algunas con un antecedente más viejo en el siglo XVIII, fundamentalmente nacen en el XIX y se desarrollan en el XX, algunas más temprano, algunas más tarde, pero la idea de clínica tiene este origen etimológico. Ahora, en el siglo XX se agrega una novedad muy grande que es la investigación. Antes del siglo XX no hubo investigación, había experimentos, pero no investigación. No voy a profundizar en esa parte porque voy a hacer más énfasis en lo que voy a denominar como práctica clínica. Y entonces yo voy a decir que la actividad clínica, aquella que se realiza hoy, este es el sentido que tiene hoy en seres humanos, puede ser práctica o puede ser investigación. Y hay criterios epistemológicos para distinguir qué cosa es una práctica y qué cosa es una investigación con seres humanos. Estamos hablando de clínica, estamos hablando de seres humanos, que son los que vamos a ver acá con el fondo verde al lado izquierdo y al lado derecho de la pantalla. Uno de esos criterios para distinguir la práctica de la investigación es un criterio muy antiguo, subjetivo, que es la intención. Si la intención no se ve, no se toca, no hay manera de hacer saber qué intención tiene un profesional de la salud cuando se aproxima a otro cuerpo, pero si la intención que tiene ese profesional es que, derivado de la intervención que va a tener en el otro cuerpo, proveer algún tipo de beneficio, directo o indirecto, por una prueba diagnóstica, por un tratamiento, por alguna rehabilitación, estamos hablando aquí de práctica clínica en general, entonces estamos en el terreno de la práctica, la intención es beneficente. Yo puse aquí como símil a la medicina basada en evidencias, una medicina basada en la intención. Esto no se ve y esto lo tenían los hipocráticos hace 2500 años. Pero cuando aparece la investigación en el siglo XX, ahora se entiende que la intención que se tiene cuando se hace investigación no es primordialmente beneficiar, ya ni siquiera es paciente, al sujeto de investigación, sino que la intención que se tiene es la de aumentar el conocimiento. La intención es cognoscitiva. Entonces, no es igual lo que se va a hacer si se va a buscar el beneficio que si se va a buscar el conocimiento. Y como en el siglo XX se agrega la investigación nos permite poder aplicar algún proceso o un procedimiento que previamente haya sido validado. Y esto sí puede ser objetivable.
objetivamente podemos tener datos para saber si la intervención que vamos a hacer tiene evidencia científica o si no la tiene. Si tiene evidencia científica, habrá que ver si está indicada, y si no tiene evidencia científica, pues entonces no está indicado, ni como proceso diagnóstico, ni como proceso terapéutico. Entonces, si lo que se va a aplicar en ese otro cuerpo es un proceso o procedimiento que previamente ha sido validado, entonces estamos dentro del terreno de la práctica clínica. Esto de modo ideal. Hay muchas intervenciones que no tienen la suficiente validación, pero es que hay que pensar que la validación realmente que tenemos en el mundo de la medicina y de las ciencias de la salud parte de 1948. Antes no había investigación como entendemos hoy la investigación. Investigación hacían los griegos, pero con un sentido antiguo, un sentido que no es el que tenemos ahora en la ciencia contemporánea. Y si hablamos de investigación, la investigación no es aplicar un proceso ya validado, sino aplicar procesos o procedimientos como medio para validar la práctica clínica, para saber si la prueba diagnóstica sirve para diagnosticar lo que creemos que sirve o para saber si la prueba terapéutica trata aquello que se quiere tratar. Si aquí hiciéramos una línea horizontal para dividir la imagen de la diapositiva, diríamos en primer término que la parte superior nos presenta a un paciente a quien se le va a aplicar en su cuerpo un proceso, un procedimiento que previamente ha sido validado con la finalidad de causarle un beneficio. Y si vemos en la línea inferior, vamos a ver de la mitad hacia abajo que en la investigación tenemos a un sujeto de investigación, este no es paciente, aunque sea muy común llamarles pacientes, lo correcto es llamarles sujetos de investigación o participantes. Y al sujeto de investigación se le van a aplicar una serie de procesos y o procedimientos como medio para aumentar el conocimiento y que luego eso sirva para otras personas. Pero en principio, esos sujetos de investigación pueden no verse beneficiados de esas intervenciones. Entonces, esto es lo que me permite a mí pues recordarles que en las instituciones de salud, por lo menos desde finales de 2011, se exigen a nivel legal por el 41 bis comités hospitalarios de bioética que tienen que ver con problemas de la práctica clínica y por otro lado, comités de ética en investigación. Los comités hospitalarios de bioética revisan casos clínicos, casos complicados, no todos los casos, y los comités de ética en investigación lo que revisan son proyectos o protocolos de investigación. Entonces, toda la base, como esto es distinto a la práctica de la investigación, la base teórica para la ética y la base teórica para las cuestiones jurídicas, pues es distinta. Por eso tenemos que hacer esta distinción de inicio. Hay muchas normatividades jurídicas, es decir, que exigen, estemos de acuerdo o no, tenemos que cumplir con estas normatividades y si no estamos de acuerdo o no las cumplimos, pues hay alguna sanción del tipo que corresponda, civil, penal, administrativa, etcétera. Y tenemos una jerarquización de leyes en el país, que mencionaré más adelante, en donde la ley suprema, lo sabemos de la educación básica, es la Constitución política, pero por una modificación de la Constitución en en 2011, hacia finales del 2011, tratados internacionales en materia de derechos humanos que tengan que ver con nuestro país, es decir, que nuestro país los haya firmado y ratificado, tienen rango constitucional. No pueden estar por encima de la Constitución, pero actuarían como ley suprema también. Y a partir de este primer gran nivel, el nivel supremo, tenemos leyes reglamentarias, leyes secundarias y leyes estatales. Hay que recordar que somos una federación. A partir de estas leyes en este nivel tenemos reglamentos y a partir de estos reglamentos tenemos normas. Hay que recordar algunas que son muy básicas, que son muy importantes y que las mencionaré más adelante, distinguiendo cuáles corresponden a la práctica y cuáles corresponden a la investigación. Entonces, si hablamos primero de lo que mencioné yo como práctica clínica, cuando se tiene paciente en un laboratorio clínico, pues se puede dar una definición muy amplia en donde se dice que el consentimiento es un proceso, vean que no dice que es un documento o una firma, es un proceso comunicativo mediante el cual el paciente, como estamos en práctica clínica, si hablamos de paciente, recibe información por parte del personal sanitario o personal de salud para comprender aspectos fundamentales de alguna intervención a realizar sobre su cuerpo para que pueda consentir o no que tal intervención se realice. Esto puede ser lo mismo para un médico que para otras profesiones. También cabe el laboratorio clínico. Algunas tienen más o menos tradición. Hay algunas en donde esto sería importante y prácticamente no tienen tradición. Por ejemplo, el mundo de la psicología parece que no van a hacer nada en el cuerpo, pero lo hacen de manera muy profunda. Entonces, cualquier profesión en salud tendría que tener esto, en principio y en general, por lo menos como proceso dialógico, como proceso comunicativo. Luego habrá que ver los documentos escritos.
La nomenclatura ha variado, pero aunque no es gramaticalmente del todo correcto hablar de un consentimiento informado, porque no es el consentimiento el que está informado, sino que es el paciente el que está informado, se ha intentado con otras terminologías como decisión informada, decisión bajo información, consentimiento bajo informado, consentimiento fundamentado, decisión fundamentada, o si ven, por ejemplo, documentos de la CONAMED, hablan de un consentimiento válidamente informado. La validez es una de las características que debería tener todo consentimiento, pero la expresión que ha tenido mayor suerte, por si buscan literatura al respecto, es la de consentimiento informado. Hay que entender que el consentimiento es una decisión que es sustancialmente, primordialmente, mayoritariamente, o debe serlo, autónoma, que cada quien tiene que decidir si sí se hace una determinada intervención o no sobre su propio cuerpo. Nadie tiene autonomía plena o total. Cuando empiezan a decir, bueno, es que el paciente si está muy malito, a lo mejor no entiende, bueno, es que a lo mejor si el niño no entiende, bueno, es que a lo mejor caben muchas cosas. Nadie tiene autonomía total. Y además la autonomía tiene ciertas características que se han desarrollado más recientemente en bioética. Por ejemplo, el hecho de considerar que es progresiva. Nadie le va a pedir consentimiento informado a un recién nacido de nada, porque no hay manera de que pueda tener algún grado de autonomía y no es igual la autonomía que tenemos cuando estamos frente a otra persona que cuando no lo estamos, que es probablemente el caso de testigos de Jehová, que es un ejemplo muy común con las cuestiones de sangre y hemoderivados, porque no suele no responder lo mismo un testigo de Jehová que está solo que el testigo de Jehová que tiene a toda la iglesia afuera pidiendo alguna determinada situación respecto a estas intervenciones. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sustancialmente autónoma? Pues quiere decir que se tiene que mostrar la intencionalidad, que explícitamente se muestre que el paciente sí que quiere que esa intervención se haga en su propio cuerpo y que se emita ese consentimiento después de que haya comprendido, primero, que está autorizando o no a que se realice por un profesional de la salud, siempre estamos en el entorno de la salud, de un procedimiento ya sea diagnóstico, donde cabe todo el laboratorio clínico, también las cuestiones de radiología de imagen, o terapéutico, todas las intervenciones que pueden ser no solamente terapéuticas, sino a lo mejor también, por ejemplo, rehabilitatorias. Y número dos, que ese procedimiento consiste en realizar una serie de actos en su cuerpo, en sus partes o en derivados de ellas, como podrían ser las muestras biológicas de laboratorio. Número tres, que realizar el procedimiento tiene ventajas y desventajas, por algo se le está solicitando, que puede tener molestias, riesgos, efectos secundarios o consecuencias, algunas muy comunes y muy leves y algunas muy raras y muy graves. Siempre que se trata de pensar en estas cuestiones, pues son las que mínimamente se tendrían que informar. Las que son muy comunes, porque muy probablemente puedan aparecer en la persona, y de las que sean muy raras, las que sean muy graves, por si le llega a pasar porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, a quién le va a ocurrir un evento grave. Sabemos que existen, pero no sabemos a quién le va a tocar. Y epidemiológicamente se puede predecir más o menos poblacionalmente, pero no individualmente. Entonces, por eso hay que dar ese tipo de informaciones. También se tiene que entender que es una decisión sustancialmente autónoma la del consentimiento cuando se está libre de influencias controladoras, ya sean externas, como la coacción, la manipulación o la persuasión excesiva, y esto, como dije al principio, es la parte teórica, ética, que es así en principio y en general. Si llevamos, si las personas que tienen descendencia, biológicamente relacionada o no, las padres, madres llevan a sus hijos, pues muchas veces hijos, hijas no quieren que les den un pinchazo para poder sacarles una muestra biológica. Pero ahí, pues muchas veces por el mayor interés del menor, pues se les obliga y además está bien que se les obliga. A ningún niño pequeño casi le va a gustar que le piquen para sacarle una muestra biológica. Tenemos una cultura donde todavía en muchas partes del mundo, no solamente en México, pues una amenaza es te voy a llevar con el doctor, te van a inyectar y no te va a gustar, te va a doler. Entonces tenemos una cierta predisposición negativa hacia este tipo de intervenciones diagnósticas y terapéuticas en salud y hay que tenerlo en cuenta quitando algunas dimensiones, los pacientes adultos mayores que probablemente estén demenciados, es decir, gente en donde a lo mejor no queda más remedio que coaccionar para una determinada prueba y habría que justificarlo. Hay algunas que cada vez se discute más que no sería esto posible, pues habría que no tener estas influencias externas de coacción, de manipulación, de persuasión excesiva. Sí que tiene que haber un cierto grado de persuasión, un cierto grado de convencimiento con la parte científica que tiene el profesional de la salud que le brinde al paciente que el paciente no tiene, y eso es lo que se llama persuasión. Si se pasa uno una línea que siempre es prudencial, no es matemática o aritmética, pues a lo mejor esa persuasión puede ser excesiva.
Y también se tendría que corroborar de alguna manera que no se tengan influencias controladoras internas, como por ejemplo los casos de síntomas de enfermedad psiquiátrica incapacitante. Hay que aclarar que es enfermedad psiquiátrica incapacitante porque perfectamente una persona que tenga algún tipo de trastorno, pues que no sea una enfermedad, que no sea una cosa grave, que no esté en un brote psicótico, se le puede pedir una muestra biológica y se le tiene que pedir el permiso de acuerdo a lo que nos pueda dar. Si pensamos en el espectro de depresión ansiedad que todo mundo ha tenido o va a tener un episodio depresivo mayor en su vida, de acuerdo a los datos que dice la epidemiología, pues todo el mundo va a tener esta posibilidad de no consentir si pensáramos que solamente los síntomas de enfermedad psiquiátrica son suficientes, pero por ello tenemos que evaluar si esos síntomas son incapacitantes o no. Y si son incapacitantes, hay que ver quién puede decidir, a ver si se puede hacer algo, pues para obtener en este caso la muestra biológica. ¿Qué elementos tenemos dentro de la teoría del consentimiento? Pues una serie de características normativas, algunas excepciones y algunas herramientas de aplicación práctica. Sigo con la teoría bioética y al rato empezaré con la parte jurídica. ¿Cuáles son las características normativas? Pues que se exprese la voluntariedad, eso de que el consentimiento sea válidamente informado, tiene que ver con esto de la voluntariedad. Puede haber persuasión, no excesiva, no debe de haber coacción, no debe de haber manipulación. Coacción es obligar a algo, manipular es no decir toda la verdad o decirla de un modo tal que se pueda entender lo que uno quiere que se entienda y no lo que se debería entender. En cuanto a la información, hay criterios de corrección, es decir, qué es lo que se le debe decir. Siempre tiene que ser utilizado un lenguaje que la persona pueda comprender. Entre profesionales de la salud podemos entender muchas terminologías que una persona que no ha tenido esta formación, pues no lo va a entender. Entonces, a eso se refiere el criterio de corrección. Hay que utilizar palabras, términos que la persona entienda. Y luego vamos a los estándares de extensión. ¿Qué tanto se le tiene que decir? Si a la persona se le va a dar el capítulo del libro de medicina interna de Harrison para que entienda qué es diabetes y qué es lo que tiene que hacer para controlársela en el laboratorio, vamos mal. Entonces, no se trata de que a más mejor, como dirían las abuelas, sino qué tanto en ese caso para esa persona es lo que se tendría que decir. Esto, por ejemplo, está bastante controlado a través de lo que tenemos jurídicamente hablando, porque los estándares jurídicos son los que terminan aplicando muchas instituciones. Entonces, esto ya lo veré también más adelante. La información tiene que ser comprensible, por eso una de las funciones dentro de los comités hospitalarios de bioética y de los comités de ética de investigación de la persona que se llama el representante del núcleo afectado o el representante de los usuarios de los servicios de salud es aquella persona que no tiene formación en salud, pero que dentro de las funciones que tiene, una muy importante es leerse los consentimientos informados. A lo mejor la carta de consentimiento cubre todo lo que dice la ley, a lo mejor nosotros como profesionales creemos que se entiende muy bien, pero si esta persona que no tiene formación en salud, la ley no le entiende, no está bien hecha esa carta de consentimiento informado. Entonces, a eso se refiere la comprensión, que la persona a quien va dirigida la información verdaderamente pueda comprender. Luego habría que evaluar la capacidad y la competencia. Esto en inglés y en español significa cosas distintas. En español, en lengua española, competencia tiene que ver con lo legal, es decir, tiene usted su INE, usted me puede consentir. No tiene usted su INE, no me puede consentir y a ver qué me puede consentir. Padres, tutores, el Estado, ya se verá. Y la capacidad tiene que ver con una serie de características cognitivo-afectivas para que la persona pueda decidir por sí misma, para que pueda ejercer su autonomía. ¿Por qué cognitivo-afectivas? Porque no solamente se trata de entender la dimensión cognitiva, sino que también se trata de qué está sintiendo esa persona en ese momento. Si le acaban de decir que, no sé, que es una cirugía de urgencia, que está gravísimo y que a lo mejor se muere, pues no va a entender muy bien todo lo que le van a decir después de eso, después de un pronóstico bastante sombrío. Esto es una cosa que se tendría que pensar más de lo que se hace, porque muchas de las cuestiones teóricas, tanto éticas como jurídicas en el consentimiento, suelen recaer en la parte cognitiva. Parece que si le informo y entiende, ya está, y no siempre es así. No siempre estamos en la mejor disposición emocional para poder tomar una decisión. ¿Cómo se toma esa decisión? Pues a través de un procedimiento que se llama, técnicamente hablando en bioética, deliberación moral, y en principio y en general habría que respetar la decisión. Hay que evitar caer en el paternalismo, que es tomar la decisión en lugar de que la tome el paciente, y también hay que evitar caer en el autonomismo. ¿Qué es esto? Eso de, bueno, usted no quiere firmar el consentimiento, váyase, que se muera afuera, pues muérase. Eso tampoco es una cosa que éticamente sea adecuada. Ni se tiene que dejar caer
en ese respeto a ultranza de la autonomía, porque si no tiene la información suficiente, clara y comprensible, en realidad no está decidiendo porque no puede, porque no tiene la información. Entonces, por eso se habla de un autonomismo. Y la idea del paternalismo es, pues, la toma de la decisión como se hacía hace muchos años y a veces, pues, todavía recientemente. De forma ideal, esto se tiene que hacer en este proceso dialógico que definimos hace rato, pero debería de haber, y cada vez se exige más, un registro del proceso, un registro escrito, y hay al quien lo propone videograbado, pero sería bastante, o audiograbado, sería bastante más complejo, pero se sigue hablando mucho de los formatos escritos del consentimiento. ¿Cuándo se supone que podría haber una excepción? Pues cuando hay un grave peligro para la salud pública, luego habría que ver en cada contexto jurídico normativo qué se puede entender por grave peligro. También cuando hay una orden judicial, aquí no se puede decir que no, y si se dice que no, habría que someterse a las consecuencias que jurídicamente apliquen. Lo que se llama la urgencia vital inmediata, que llegó la persona, que está inconsciente, que no sabemos si quiere o no quiere que se la atiendan, que nadie puede decidir, se le toma todo, haya dicho o no haya dicho nada. Urgencia vital se tiene que atender. Luego ya si después no quería o si era un intento de suicidio o alguna cosa grave, eso ya será otra cosa. Pero en principio en general se tiene que atender. ¿Por qué? Pues porque veremos más, no lo voy a no lo voy a desarrollar, pero jurídicamente la vida es un bien jurídico a proteger. Entonces tenemos la obligación, y estamos obligados, sí, en México y en muchos otros países, a hacer lo que esté de nuestra parte para poder ayudar. Si somos profesionales de la salud, a hacer los procesos diagnósticos terapéuticos que correspondan. Y si no sabemos nada y estamos en la calle y se atropella a un señor, hablarle a la ambulancia, hablarle a la policía, hacer algo. Tenemos esa obligación por urgencia vital inmediata. Hay que evaluar como excepción la incapacidad o la incompetencia, en donde no va a decidir la persona, va a decidir otra por ella o una institución. Está muy debatido cada vez más el rechazo del paciente a la información. Llega con ustedes la persona que es candidata a ser, por ejemplo, donante de un órgano para un trasplante y no quiere saber nada. No quiere saber qué le van a sacar, no quiere saber el resultado de las muestras, no quiere saber, quiere darle su riñón al hermano que quiere mucho porque es muy su hermanito muy querido, pero no quiere saber nada. Si está rechazando la información, otra vez, en el fondo no está consintiendo. Si no la tiene porque no se le dio, o si no la tiene porque la persona no quiere tenerla, en el fondo no está consintiendo. Podrá firmar todos los documentos que ustedes quieran, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, éticamente no está consintiendo. Y hay algo que se discute mucho todavía y que sigue siendo muy viejo, que es la idea del privilegio terapéutico. Yo, como profesional de la salud, puedo determinar, yo, cualquier persona, no estoy hablando de Jorge Álvarez, sino cualquiera de ustedes, si en ese caso voy a hacer una excepción y no le voy a decir todo lo que le tengo que decir o no le voy a decir nada, pues precisamente porque como yo soy el que sabe, pues yo voy a poder en ese momento como excepción decidir por esa persona. Habitualmente es cuando no están los familiares, cuando es una persona menor de edad, los casos de urgencia vital, hay alguna situación que hoy se podría justificar, pero en general ya no es fácilmente justificable de yo no le digo nada hasta que veamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué herramientas de aplicación práctica tenemos en este sentido? Pues hay formas de evaluar la capacidad, hay test que tratan de hacer esto. Hay algunas herramientas que facilitan el proceso de información y comunicación, como técnicas de entrevista clínica. No se suele hablar mucho de ello, pero hay técnicas de comunicación clínica. Y esto es importantísimo porque hay mucha terminología muy técnica que utilizan todos los profesionales de la salud y el laboratorio clínico no es la excepción. Y la gente, pues por eso sale y no sabe qué le hicieron. Le sacaron una muestra, pero no saben ni para qué, ni entienden muy bien por qué se la pidió el médico, ni qué fue lo que le dijeron ustedes para después recoger sus resultados, y al final pues termina medio un poco hecho bolas. Entonces sí que hay algunas técnicas para mejorar por lo menos el nivel de comprensión de algunas cosas, lo que se llama relación de ayuda, que es una cuestión más como de apoyo psicológico, y el asesoramiento o soporte emocional. Y una herramienta muy importante son lo que en ética bioética se llaman formularios escritos de consentimiento informado, que es lo que se llaman jurídicamente en México la carta de consentimiento informado. ¿Qué es lo que se tiene que discutir aquí? Pues la cantidad de la información. No todo lo que se le va a decir va a quedar plasmado en el documento escrito. Se suele hablar mucho más de lo que termina en un documento escrito. Hay que ver que esa escritura sea legible, tipográfica, psicológica, conceptual, estructural, pragmática, lingüística, material o semántica y formal o sintáctica. Varias de estas dimensiones se pueden incluso medir. La legibilidad lingüística formal se puede medir matemáticamente para saber si está bien estructurado el consentimiento o no. Casi nadie lo sabe, de los que lo saben casi nadie lo hacen, porque es una cosa compleja, pero se puede matemáticamente sacar con la redacción.
Hay que tener todo el documento completo y la versión final para poder modificarlo. Hay que pensar en cuáles procedimientos los requieren. Vamos a ver los que jurídicamente se exigen, pero en ningún lado se limita a esos que son exigibles. Hay que pensar en el diseño y la redacción de una manera que la letra sea la adecuada. Hay que pensar en que tienen que estar los logos de la institución. Toda esa serie de detalles que tienen que ver con el diseño y con la forma como va a aparecer la redacción y quién los va a entregar, que tiene que ser la persona responsable de realizar el acto clínico. Si es de laboratorio, va a ser el personal de laboratorio. Si es el médico, tendría que ser el médico médica. Si es enfermería, nutrición, psicología, quien sea, cada una de estas profesiones tendría que brindarlo. ¿Qué procedimientos los requieren? Pues en bioética se dice que hay criterios intrínsecos, los que tienen que ver con el procedimiento y otros que se llaman extrínsecos, que no tienen que ver con el procedimiento y que habitualmente tienen que ver con los criterios jurídicos. ¿Cuáles son los criterios intrínsecos? Pues aquellos procedimientos que sean invasores. Esto se ha discutido muchísimo porque tomar muchas muestras biológicas, las sanguíneas sin ir más lejos, pues son procedimientos invasores, pero como son muy comunes y no suelen generar una problemática que los complique gravemente, pues por eso se ha omitido tradicionalmente y se ha entendido que hay una especie de consentimiento tácito, porque claro, cuando me está poniendo por ahí y veo yo su brazo y antebrazo extendido, pues yo no estoy poniendo una pistola ni están los familiares poniendo una pistola, pero eso no quiere decir que tenga la información para decir que sí. Está permitiendo el acto, pero no está entendiendo qué está pasando muchas veces con ese acto. También están como criterios intrínsecos los que generen grandes molestias o incomodidades o con riesgos o efectos secundarios significativos. Por eso, habitualmente los procedimientos quirúrgicos, el acceso a terapia intensiva, lo que sea grandemente invasor al cuerpo, pues suele tener cartas de consentimiento informado por escrito, precisamente por los criterios intrínsecos. Y como aclaración hay que decir que entre más dudosa sea la indicación de un procedimiento, es más necesario desarrollar cuidadosos procesos de comunicación. Recuerden que toda la base es la comunicación verbal, la comunicación oral, y luego veremos esto cómo termina en un documento escrito. ¿Y los criterios extrínsecos? Pues todo lo que diga la ley. Si la ley lo pide, se tiene que hacer. Lo que pasa que se tendría que hacer conforme a la ley y conforme a la bioética, no solamente para cumplir la ley, no solamente tener el documento que me lo firme y luego ya que le hagan lo que quieran. No, no es una cosa que éticamente sea adecuada, aunque jurídicamente se esté cumpliendo con el documento. En cuanto al diseño y la redacción de los documentos, de las cartas de consentimiento informado o formularios escritos, pues ¿quién debe hacerlos? La persona responsable de la atención es la persona responsable de elaborarlos. Podrá hacerlos alguien mal, pero quien va a brindar la atención es responsable de que lo que esté ahí sea el contenido correcto, con la extensión correcta y con la terminología adecuada. En cuanto al contenido de legibilidad, pues se suelen tomar acuerdos muchas veces institucionales, aunque no sean necesariamente los mejores. Habría que ver si las cartas de consentimiento son verdaderamente legibles. ¿Qué es lo que mínimamente se les tendría que decir? Pues la naturaleza del procedimiento, en qué consiste, qué se va a hacer, qué objetivos tiene ese procedimiento, es decir, para qué se hace. Este es un problema que es muy común en el laboratorio clínico. Las personas llegan pero no saben muy bien por qué les pidió, por ejemplo, el médico un determinado estudio o van porque les dijeron que ese estudio podía ser bueno para decirles algo sobre su salud, pero no tienen claro qué es lo que está buscando ahí, qué beneficios puede dar el procedimiento, es decir, qué ventajas se espera de que se tenga un determinado resultado, riesgos, molestias y efectos secundarios posibles conocidos. Hay efectos secundarios posibles que no se conozcan y eso nadie está obligado a decirlo, de realizar el procedimiento y de no realizarlo. Es decir, habrá personas que digan, bueno, pero es que yo no me lo quiero hacer este estudio y hay que decirle, bueno, si no se lo hace, tendría esto como repercusión. Si no se lo hace, no sé, la hemoglobina glucosilada, pues su médico no va a tener la posibilidad de saber qué tanto se ha controlado usted su azúcar mientras llega a consulta. Entonces, sí se tiene que dar esas dos posibilidades de información. ¿Qué sucede como beneficio si se hace y qué sucede si no se hace? Que habitualmente son cosas negativas. ¿Qué tipo de información se tiene que dar? Las consecuencias seguras, qué riesgos típicos, es decir, cuáles se esperan según el conocimiento actual, riesgos personalizados, y esto ya es una cosa un poco más complicada porque esto deriva de condiciones peculiares. El estado físico, la enfermedad previa, circunstancias personales o profesionales, no es igual tener, pues, qué sé yo, al adolescente de 14 años que tiene una apendicitis que está iniciando y que le están haciendo los preoperatorios, que el señor de 95 años que se cayó, que están viendo que si le operan o le operan la cadera, que si lo dejan así, que si le hacen un estudio o no. No es igual tomar una muestra biológica, ya no digamos la intervención en sí misma, en el primer caso que en el segundo caso.
Hay que ver si hay contraindicaciones o no. La disponibilidad de ampliar la información se tiene que dejar abierta siempre. Tendrían que estar incluidos los datos del paciente, los datos del profesional de la salud. Si hay alguna decisión subrogada, el tutor, padres o un tutor legal o el Estado, si es una persona que esté institucionalizada, las personas en situación de cárcel, menores de edad, que estén bajo tutela del Estado. En teoría bioética, los testigos son opcionales, como saben ustedes muy bien, desde el punto de vista jurídico en México, esto es muy particular de nuestro país, no todos lo exigen, tiene que haber dos testigos en la carta de consentimiento informado y tiene que aparecer la identificación del hospital, la institución de salud donde se llevó a cabo el proceso, el procedimiento y el servicio donde está llevando a cabo la técnica. Hablando del marco normativo, ya el normativo jurídico, el que obliga a los profesionales de las ciencias de la salud, hayamos presentado esta jerarquía en un momento previo y pues en la Constitución Política solamente habla del derecho a la salud y para poder desarrollar este derecho hay una ley reglamentaria, esto ya les va a sonar porque tiene que ver con algunas cuestiones más de práctica dentro del laboratorio General de Salud, y este reglamento tiene, perdón, esta ley tiene 7 reglamentos, y uno de ellos es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Los servicios de atención médica incluyen todos aquellos terapéuticos paliativos. Entonces, todo lo que tiene que ver también con radiología y laboratorio clínico, que ver con la prestación de servicios de atención médica. No es atención de los médicos, sino que es atención médica. Vi por aquí mi conexión inestable, espero que me hayan escuchado. Si sale alguna cosa rara, pues ahí me avisan para yo estar pendiente pues de lo que pase por aquí. Hay otras leyes, no solamente la Ley General de Salud, esta es de 2020, antes se llamaba Ley Federal de Metrología y Normalización, muy de conocimiento sobre todo, creo que más de laboratorio clínico que por parte de médicos y personal de enfermería. La Ley de Infraestructura de la Calidad, que es el nombre que tiene ahora, es de donde derivan normas mexicanas que no son de obligado cumplimiento a nivel federal, y normas oficiales mexicanas que sí son de obligado cumplimiento. Y la norma oficial mexicana, la 004, pues es la que habla del expediente clínico y aquí tienen una cierta serie de consideraciones que también es importante recordar. Cuando se habla del consentimiento, muchas veces se piensa en ciertos artículos de estas leyes, pero hay que ver que a nivel jurídico hay diferentes dimensiones. Por ejemplo, en el derecho civil, el artículo 103 del Código Civil Federal habla de los requisitos de validez de los contratos y se entiende que una carta de consentimiento es un tipo de contrato. Entonces, la validez de los contratos tiene que ver si, solo si, desde el punto de vista jurídico en el derecho civil, cumplen con una cierta serie de requisitos que más o menos están trasladados en el ámbito de la salud de nuestro país. Respecto al derecho administrativo, la CONAMED es el gran ente que de alguna manera es quien gestiona este tipo de cuestiones de acuerdos previos a llegar a una demanda por la vía civil o una demanda por la vía penal. Y en el derecho penal, en cuanto al consentimiento, se entiende que si no existe un consentimiento del titular para poder realizar una acción, por ejemplo, sobre su cuerpo, esto en sí mismo se considera como un elemento que configura un tipo penal que es considerado un delito. Entonces, no es un tema menor porque aunque históricamente haya sido muy común que se tomen las muestras biológicas y que nadie diga nada, por el hecho de no tener un consentimiento, sí que podría configurarse un delito por daños a la salud. Eh, hay que configurar varias cuestiones en el delito. Pero en el derecho penal, esto podría ocurrir. No voy a decir que ocurra, pero podría ocurrir. Y ahora, si existe el consentimiento, existiendo el consentimiento, si esto implica lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, eso no exime la responsabilidad por negligencia en el marco del derecho penal en México. Entonces, no es solamente hablar de ciertas leyes y ciertos artículos, sino el tipo de abordaje que se tiene dependiendo del marco jurídico que se esté hablando, el tipo de derecho que se esté hablando. Voy a presentar unas tablas meramente ilustrativas y le voy a poner algunos ejemplos más concretos que se pueden extender al laboratorio clínico porque tenemos una regulación federal del consentimiento informado a través de la Constitución Política. Aparecen algunas leyes como la Ley General de Salud y la Ley General de Población, en algunos códigos como el Civil Federal, el Nacional de Procedimientos Penales y el Penal Federal. Aparece también la edad del consentimiento en varios reglamentos, fundamentalmente de salud, pero también el reglamento de la Ley General de Población. Aparece en muchas normas oficiales mexicanas, algunas con mayor o menor repercusión respecto a lo que tiene que ver con el laboratorio clínico. Y pues por eso voy a decir algunas
viñetas de lo que más directamente se podría extrapolar, porque también es cierto que no hay una excesiva población de lo que debería hacerse en el laboratorio clínico. En la Constitución Política no tenemos nada directamente que tenga que ver con estos términos. En la Ley General de Salud hay que recordar una cosa muy reciente de 16 de mayo de 2022, que es agregar el artículo 51 bis 2, en donde se está hablando en el artículo 51 de cuáles son esos requisitos que son inalienables, que son inherentes, que no se puede de ninguna manera evitar para poder brindar atención en salud. Y dice que en el 51 bis 2, que el consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud. Esto tiene que ver con la declaración de el Comité DESC de la Organización de Naciones Unidas, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se habla del derecho a la salud como el derecho al máximo estándar posible de salud. México ha firmado este acuerdo y es una cosa que tenemos que recordar. Si hay algún centro, si hay algún eje jurídico de toda la atención en salud, en este artículo y en muchos otros de los documentos previos que mencioné, es la idea del consentimiento informado. En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicios de atención médica, pues hay que recordar estos artículos que son muy básicos, no los voy a leer, ustedes ya los pueden consultar. El artículo 76, que habla del ingreso voluntario con consentimiento informado, que refiere al artículo 80. El artículo 77, que habla del ingreso involuntario con consentimiento informado a un medio hospitalario, que refiere al 81. El artículo 80 habla de cómo se recaba el consentimiento informado. El artículo 81 habla del consentimiento informado subrogado, cuando hay un tutor o un representante que la persona no puede decidir por sí misma de manera transitoria o de manera definitiva. Si es una persona que tiene una grave discapacidad cognitiva, pues no va a poder decidir nunca. Y si es una persona que tuvo un accidente, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que está en coma, pues en ese momento no puede decidir y ya cuando pueda decidir, ya se verá. El artículo 82 habla de los elementos de la Carta de Consentimiento Informado y el artículo 83 habla de los casos de la exigencia de testigos, que es lo común en México, y el ajuste a normas oficiales mexicanas, y por eso es importante recordar la del expediente clínico. En la del expediente clínico, cuando se habla de las definiciones, así define la Carta de Consentimiento Informado, como los documentos escritos. Aquí no vale el decir, bueno, es que yo le informé, le dije, ya con eso fue suficiente. Para este texto no, signados, firmados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, ascendientes, colaterales descendientes, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, y aquí en los fines diagnósticos cabe imagen y laboratorio clínico, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, y para eso hay otras normatividades, una vez que se ha recibido información de los servicios para el paciente. Vean, una vez que ha recibido información, no es al revés, no es le doy la hojita para que la lea y luego si tiene alguna pregunta usted me la hace, sino que en teoría, toda la teoría bioética y todos los documentos jurídicos dicen esto. Primero infórmele y una vez que haya entendido y que le diga que sí, entonces póngale la hojita para que le ponga ahí el resumen. La misma norma habla de otros documentos. Y cuando habla de otros documentos, porque menciona no solamente el consentimiento informado, menciona otros documentos dentro de la norma, que ya los conocerán ustedes también. En el punto 10.1 habla de cartas de consentimiento informado. ¿Para qué? Para introducir todas las que sean necesarias. No hay un límite de decir, bueno, como ya tiene el del ingreso, como ya tiene el de la autorización de la cirugía, no, se pueden presentar todas las cartas que se necesiten de acuerdo a los procedimientos que se van a realizar. Hay que recordar que la norma tiene un apéndice que si bien dice que es informativo, un modelo de evaluación del expediente clínico integral, esto en la práctica ha sido como si el apéndice fuese normativo. Es decir, hay una diferencia entre informar, es decir, hágalo más o menos con esta serie de recomendaciones, a decir, es normativo, usted está obligado a cumplir con esto. En la práctica se ha dado como normativo porque evidentemente en los casos médicos que llegan a un juez, el juez no va a saber de medicina, ni de laboratorio, ni de ciencias de la salud, ni de nada, como para poder tomar una decisión. Pero sí sabe de leyes. Entonces el juez lo que va a hacer es revisar las leyes y cuando han revisado la norma del expediente clínico, este apéndice que dice que es informativo, lo han tomado como normativo y entonces han dicho, pues a usted le falta esto dentro del consentimiento y por eso usted tiene responsabilidad jurídica ante el caso en que le están demandando.
Hay que recordar que tienen también, muy particularmente en el laboratorio, una norma oficial mexicana en donde dice dentro de las disposiciones generales, en el 4.4, habla de la prestación de servicios de laboratorio clínico que deberá sujetarse a los principios científicos y éticos que la sustenten y a lo siguiente. Y en el 4.4.2 dice, deberá, cita textual, no están las comillas, pero es textual, deberá proporcionarse al paciente información completa en términos comprensibles sobre los servicios y procedimientos a los que va a ser sometido, así como los requisitos y riesgos para su realización. En los procedimientos considerados de alto riesgo, deberá recabarse la carta de consentimiento informado de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana referida en el numeral 2.6 de esta norma, que es la del expediente clínico. Entonces, sí que hay una cierta idea de toda la parte ética que les dije, más o menos acá con la idea de riesgos, de beneficios, está presente, muy breve, pero está presente. Por eso hay que aclara el principio en el 4.4 que hay que cumplir con principios científicos y con los principios éticos. Luego hay otra normatividad también muy peculiar para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, en donde en el 6, esta fecha ya cambió, el texto lo cambié, pero no cambié el título, perdón, la más reciente es de 2023, como saben ustedes. El 6.3 habla de la detección y el diagnóstico, y la detección de la infección por el VIH, textual, deberá regirse por los principios básicos que aplican a todos los servicios de detección del sector público, social y privado, consistentes en, y luego más adelante viene en el 6.3.1.1, solicitar el consentimiento informado por escrito antes de aplicar pruebas de detección de virus de inmunodeficiencia humana, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas citadas en los incisos 2.2 y 2.18 de esta norma. Y aquí dice solicitar el consentimiento informado, aquí no dice de firmar la hojita. Entonces, este es probablemente, yo sé que es mucho el trabajo que se tiene que hacer y que esto es más trabajo, yo no les iba a decir que fuera poco trabajo, que fuera fácil, sino qué es lo que dicen los documentos jurídicos con estos documentos que puede entender un juez y a partir de esto, pues qué es lo que dice la teoría bioética. Entonces, habría que decirle a las personas, pues toda la información, que hay ciertos puntos en donde no me he metido, ya ustedes pues verán la complejidad inmensa que tienen, porque nada de esto que he mencionado los aclara. Por ejemplo, si se supone que aquí se va a tener un consentimiento informado de lo que va a ocurrir a este nivel, a nivel de laboratorio clínico, que es puramente diagnóstico, habría que decirle no solamente, mire, le voy a pinchar o mire, le voy a recolectar la orina o cualquier otra muestra biológica, sino esto es lo que le hacemos en esta fase preanalítica. Lo que le vamos a hacer a su muestra en la fase analítica más o menos es esto, no le tienen que explicar la técnica porque no la va a entender el ciudadano promedio, pero sí más o menos qué información esperan sacar de esa muestra y luego en la fase final posanalítica tendrían que decirle pues un cierto tipo de cuestiones, usted es la persona a la que le vamos a entregar los resultados, hay ciertos resultados que no se le pueden entregar a cualquier persona, como los de virus de inmunodeficiencia humana, como los de pruebas genéticas, como los de exámenes toxicológicos, tiene que ser la persona, o sea, no puede ser otra persona. Entonces, ese tipo de cuestiones de qué es lo que se hace antes, durante y después, es importante que la persona los entienda, pues por ejemplo, para si hubiese alguna falla en la fase preanalítica, en la analítica o en la posanalítica, poder justificar el segundo pinchazo, que muchas veces no se justifica y la gente como tampoco había entendido muy bien, tampoco sabe muy bien si está justificado el segundo pinchazo o no está justificado el segundo pinchazo, tercero, cuarto o el que corresponda. Pero si ocurre algo en la primera fase que no permitió que se procesara la muestra, pues porque había algún problema en ella, eso se tiene que decir y se tiene que justificar desde antes. Yo estoy en este momento un poco horrorizado, ya me dirán ustedes cómo están, me imagino que también, con esta iniciativa a partir del gobierno de llevar las muestras en moto, que parece que eso está muy bien, y yo no he visto todavía un posicionamiento, sí he visto comentarios individuales, pero no he visto un posicionamiento, por ejemplo, de una organización como la de ustedes, para decir, oiga, no, imagínense que les llegue la muestra ahí ya hemolizada y con la temperatura no adecuada y con todas las características, yo no sé si van a poder cumplir con este traslado en moto con lo que se supone que se debería de cumplir desde el punto de vista de la calidad técnica para poder dar una calidad ética en el diagnóstico. Si la muestra no sirve, ¿qué es lo que van a decir? Pues que no se puede procesar. Y luego, si la persona no tiene las condiciones para una segunda toma, ¿qué es lo que se va a hacer? Hay muchos huecos ahí que a mí me preocupan y que tendríamos que pensar que todo esto tendría que ser parte del consentimiento, que la persona más o menos entienda qué es lo que está sucediendo, pues para saber por qué le pueden pedir una segunda muestra o no. Sigo con la norma de 2023 para VIH y dice en el 6.3.1.2, hablando del consentimiento,
hacer saber en todo momento a la persona usuaria que se encuentra en libertad de decidir realizarse o no la prueba de detección y que nadie puede obligar o condicionarle derecho alguno ni imponer obligación, salvo que sea acato a una orden judicial, que no suele ser común, pero que puede ocurrir. Quienes prestan el servicio deben abstenerse de emitir juicios de valor o calificativos hacia la persona, respetar la dignidad y los derechos humanos, así como de asegurarse que su consentimiento se encuentra libre de coacción o vicio alguno. Entonces, una cosa importante, pues a lo mejor no ya del lado de ustedes que tienen formación en laboratorio clínico, pero pues a lo mejor en el personal de limpieza o en el personal secretarial que a veces apoya al inicio de la relación con las personas, la llamada antiguamente relación médico-paciente, hoy se denomina más técnicamente, más ampliamente relación clínica, porque intervienen muchas personas. No son solamente las personas usuarias, pacientes o clientes en el medio privado, no son solamente profesionales de la salud, sino que está el policía, está el señor que está cuidando la puerta, está la señora que barre, está mucha gente relacionándose con las personas que cuando van a este tipo de pruebas diagnósticas, pues podrían a partir de cualquier persona, también en el laboratorio o por parte de médicos, dar alguna expresión que no sea la adecuada. Y aquí dice claramente, pues que eso no se debería de emitir, no se deben de emitir juicios de valor o calificativos hacia las personas. Luego tenemos también como ejemplo peculiar las 253-2012 para disposición de sangre humana y componentes con fines terapéuticos. En el punto 5, en información, consentimiento y atención para donantes y receptores. El punto 12 habla de la disposición de sangre y componentes sanguíneos para uso autólogo, que esto tiene que ver, por ejemplo, también con testigos de Jehová. No todos los testigos de Jehová son completamente reacios a cualquier tipo de transfusión. No aceptan la transfusión heteróloga, pero algunos sí aceptan la transfusión autóloga. Y esto hay mucha literatura para pacientes que se pueden someter a una cirugía que está programada, cómo se les puede dar eritropoyetina, cómo se les puede estimular para que tengan sus paquetes globulares propios y que no tengan esta cuestión religiosa de que están recibiendo sangre de otra persona. Entonces, esto también se tendría que pensar. Los procedimientos normalizados de operación, guías instructivos, documentos y registros, en donde vienen las cartas de consentimiento informado, en donde hablan de este tipo de información y consentimientos y otra serie de puntos. Para ir cerrando la parte del laboratorio clínico, voy a decir dos cositas de investigación. Hay que recordar que también se tiene no solamente leyes, sino jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es la sede de la Corte en Costa Rica, y, por ejemplo, puse solamente una muy señera. En cuanto al significado y el alcance del consentimiento informado, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de IV, las siglas que se suelen utilizar para guardar la confidencialidad de las personas contra Bolivia, en las excepciones preliminares, Fondo de Reparaciones y Costas, en la sentencia del 30 de noviembre de 2016, serie C número 239, así es como se puede buscar dentro de la Corte Interamericana, pues sí que está registrado que si hay alguna acción que tiene que realizar el personal de salud, sea para cuestiones diagnósticas, otra vez acá el laboratorio clínico, o terapéuticas, no dicen expresamente cuidado paliativo o rehabilitación, pero se entiende en el texto que también las incluye, tiene que haber una carta de consentimiento informado. Si no la hay, pues ya será una cuestión de la legislación local. Acuérdense que la Corte recomienda a nivel interamericano qué es lo que deberían de seguir las diferentes naciones. Y en nuestro medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto que no tiene directamente una sentencia que hable sobre el laboratorio clínico, pero sí hay muchas contra instituciones y contra particulares, contra personas físicas, no solamente contra personas morales, en donde por no haber llevado a cabo un proceso diagnóstico adecuado y que por ello se haya retardado una intervención terapéutica, pues sí ha habido sanciones a partir de la Suprema Corte. Y aquí hay que recordar también que esa información se tiene que buscar si es una tesis aislada, si aparece solamente en una sentencia o si es una tesis jurisprudencial, cuando ya hay por lo menos tres que recogen la misma argumentación y entonces sienta jurisprudencia y ya se tendría que aplicar pues en todos los casos a nivel federal. Voy a cerrar muy brevemente con el consentimiento informado de investigación clínica antes del epílogo. Aquí les recordaré algunos documentos que tienen que ver con la investigación. El Código de Nuremberg, que es de 1947, por eso la investigación, como lo entendemos en el 98, la famosísima Declaración de Helsinki, la Declaración de la Asociación Médica Mundial para hacer investigación con seres humanos. El año pasado se volvió a revisar desde 1964, se esperó esa fecha señera para que volvieran a tener la reunión en Helsinki.
Luego tenemos el informe Belmont, que si bien es un informe legal en los Estados Unidos, fue el que dio origen a un libro muy famoso, The Principles of Biomedical Ethics, de Bocham y Childress, ya fallecido Tom Bocham. Childress sigue vivo. Esa edición, la quinta, es la que está traducida en español, casi no se consigue porque es viejito el texto, y la edición más reciente es la octava, tengo que cambiar esa portada, acaba de salir la octava edición. Esto tiene en el contenido cosas que quedaron mucho hablan de la ética biomédica, pero quedó mucho en la bioética. El informe Belmont habla de principios y de recomendaciones, de ahí la idea de los principios de ética biomédica. Los principios que propone Belmont son el de respeto por las personas y recomienda el consentimiento informado, el principio de beneficencia y recomienda la evaluación de riesgos y beneficios, y el principio de justicia que recomienda la selección equitativa de la muestra. Esto se llevó después en el libro de Bocham y Childress a cuatro principios. El de respeto por las personas se sustituyó por principio de autonomía, el de beneficencia se desdobló en dos: principio de beneficencia, hablando de beneficios, principio de no maleficencia, evitando los riesgos, y el principio de justicia. Luego aparece otro documento que tiene también toda una historia en esta serie de publicaciones previas, las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, que se conocen como pautas SIOMS, que son de 2016. Y en estas pautas habla, en la pauta 9, de individuos capaces de otorgar consentimiento informado, en la 10 de modificaciones y extensiones del consentimiento informado, en la 16 de la investigación con adultos incapaces de otorgar consentimiento informado, y el apéndice 2 habla de los puntos que, de acuerdo a estas pautas, se consideran esenciales para que un participante en una investigación o sujeto de investigación, como también se le puede denominar, pues pueda ser admitido en una investigación. A este nivel hay que recordar que hay un convenio, el de Derechos Humanos y Biomedicina, o Convenio de Oviedo, que si bien es un tratado internacional en materia de derechos humanos que México solicitó su adhesión, todavía no está ratificado, pero probablemente en el futuro se ratifique. Tenemos la Ley General de Salud, acá el reglamento en materia de investigación, acá no es de atención, y de la Ley de Infraestructura de la Calidad tenemos la norma oficial mexicana, la 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, la norma de investigación clínica, como se le dice muchas veces. El reglamento de la Ley General de Salud tiene esta estructura y tiene en el título segundo una serie de aspectos éticos de la investigación. No son todos, son los que jurídicamente se consideran pues, como relevantes. Hay que recordar que nuestra normatividad es vieja, la Ley General de Salud es del 84, el reglamento, si bien está muy revisada y muy modificada, el reglamento de investigación es del 87 y no se ha revisado más de que en 2011 y en 2014, fundamentalmente para incluir la idea de los comités, pero no muchos de los contenidos. Entonces sí hay muchas cosas que actualizar. El título segundo, cuando habla de los aspectos éticos, el artículo 20 define qué es el consentimiento informado en investigación. Acá habla de sujetos de investigación, acá no habla de pacientes. El artículo 21 habla de la información que debe brindarse para una investigación, y el artículo 22 de los requisitos por escrito para realizarse la investigación. Entonces la lógica es distinta porque el fin que se va a realizar es distinto. Y el título quinto del reglamento habla de los comités internos en las instituciones de salud. Tiene un capítulo único y el artículo 109, se los voy a leer textualmente para no poner palabras de más ni de menos, que lo tengo por aquí a la mano. Y lo que van a ver aquí, pues es una especie como de resumen de lo que dice el artículo. Dice de manera textual: el Comité de Ética en Investigación evaluará y dictaminará los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético procedentes, para lo cual revisará los riesgos, que es lo que puse por acá, y los beneficios de la investigación, así como la carta del consentimiento informado del sujeto que será objeto de la investigación, entre otros elementos, para garantizar el bienestar y los derechos de los sujetos de investigación, así como dar seguimiento a dichas recomendaciones. Asimismo, el Comité de Ética en Investigación elaborará los lineamientos y guías éticas para la realización de investigaciones en seres humanos de la institución de salud a la que pertenecen. Fin de la cita. Entonces, por eso es importante ver todas las características éticas y jurídicas, porque no son las mismas para pedir permiso para que una muestra biológica sea para investigación que para que sea para un proceso diagnóstico. Si se va a utilizar para las dos, que esa es una cosa que también puede ocurrir, habría que tener dos procedimientos: el clínico y el de investigación. Pedirle el consentimiento para utilizar la muestra para darle un diagnóstico y pedirle el consentimiento para utilizarla en una investigación. La 012 en las definiciones define la carta de consentimiento informado en materia de investigación, y este es el nombre legal que tiene.
No siempre se suele poner así, de hecho las instituciones no suelen ponerlo así y solamente ponen carta de consentimiento. Y esto es un problema, pues porque si ven carta de consentimiento y ninguna persona llega a un hospital pensando, voy a ver si me invitan a una investigación, voy a ver si quieren hacer un experimento conmigo. No, nadie. La persona llega a la institución de salud, pues suponiendo que le van a ayudar con su problema de salud, y en ese sentido, si se le pide permiso para algo, asumen que es para mejorar su salud. Y como ven arriba que dice consentimiento informado, si no le ponen consentimiento informado en materia de investigación, lo que la gente suele entender es que eso que le están ofreciendo también es parte del proceso de atención en salud. Entonces, el título debería ser carta de consentimiento informado en materia de investigación, aunque no se suela utilizar mucho. También en la norma para la organización y funcionamiento de los laboratorios, en las disposiciones generales, en el 4.5, el siguiente punto del que les leí hace rato, dice, deberá informarse a los usuarios, en su caso, si los procedimientos a los que se va a someter serán utilizados en función de un proyecto de investigación o docencia. Ojo aquí para cuando se hacen especializaciones en laboratorio clínico o para cuando se tienen residentes de patología clínica. Eso también es una cosa importante. En estos casos, será imprescindible que el consentimiento sea realizado por escrito ante dos testigos, que es un requisito general para los consentimientos en investigación, con las formalidades que para tal efecto establezca el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Como epílogo, y ahora sí para cerrar, quiero recordarles que cuando dividí la actividad clínica, yo mencioné que la práctica clínica, voy a usar un código de colores para que quede más claro, tiene una intención beneficente, una intención de causar un beneficio, porque se va a aplicar un procedimiento previamente validado por la investigación. A diferencia de la investigación clínica, en donde la intención no es beneficente, la intención es de aumentar el conocimiento, la intención es cognoscitiva y por ello se aplica un proceso o un procedimiento que no ha sido validado todavía, que precisamente se busca validar, ya sea diagnóstico o ya sea terapéutico. Existe en bioética algo que se llama tratamiento experimental, cuando es, por ejemplo, una intervención sobre el cuerpo, un procedimiento quirúrgico, o uso compasivo de medicamento, que es cuando se da un medicamento para otra indicación que no es para la cual se tiene aprobado el uso de ese medicamento. Y esto se hace cuando hay una intención beneficente, cuando se quiere causar un beneficio, pero el procedimiento que se va a aplicar, sea el quirúrgico o el medicamentoso, no ha sido previamente validado. Esto es muy importante recordarlo porque con lo que vivimos en años recientes, con la pandemia de COVID-19, las primeras intervenciones, cuando no había nada de información, tenían esta característica. La intención era ayudar a los pacientes a que no se murieran o que tuvieran menos sufrimiento, pero lo que se les metía en el cuerpo no estaba validado porque no se sabía que se les podía meter. A lo mejor servía, a lo mejor no servía, a ver si el antibiótico, a ver si el antiviral, a ver si el lo que sea, pero no había datos de validación de esas intervenciones. Y dice nuestro marco legal, en la Ley General de Salud, no en uno de los reglamentos, en la ley, en el título quinto que habla de la investigación para la salud, tiene un capítulo único y el artículo 103 dice, en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico, ojo aquí con las pruebas en el laboratorio, bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente. Es decir, lo que yo digo, causarle un beneficio. Siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determina esta ley y otras disposiciones aplicables. Y como está hablando de investigación en salud, las características o los requisitos de ese consentimiento son los requisitos del consentimiento informado en investigación, no del consentimiento informado en práctica clínica, precisamente porque no se tienen los datos de que esa intervención haya sido previamente validada. Y como recordarán ustedes, pues se hicieron muchísimas cosas que después se supo que no se deberían de haber hecho, pues porque no servían y a lo mejor retrasaban el acceso a algún otro tipo de intervención o se hacían en un momento inadecuado, como algunos esteroides que en algún momento se autorizaron para uso hospitalario, no para pacientes ambulatorios. Entonces habría muchas cosas que decir aquí, ahora claramente en retrospectiva, para que cuando vuelva a llegar otra pandemia, porque llegará, estar más o menos pendientes de estas cuestiones.
Pues con esto es con lo que yo voy terminando. Si es que tienen ahorita algún espacio para compartir, yo me despido siempre con las mismas imágenes. Agradezco a la institución donde trabajo, esta es la UAM Xochimilco, dedico todo lo que hago al amor de mi vida, a mi hija, que pues siempre está presente ahí conmigo de una o de otra forma, y les dejo mis correos electrónicos. Si hay tiempo y ganas, yo con mucho gusto respondo alguna pregunta o compartimos alguna experiencia. Y si no lo hay, pues estos son mis correos, el personal en Hotmail, el institucional en la UAM Xochimilco, y lo que ven abajo como dirección electrónica es un repositorio donde voy subiendo pues publicaciones que yo hago de mis investigaciones en bioética, las que realizo yo o las que realizo pues con algún grupo de investigación, con algún tesista. Tengo, por ejemplo, ahí en el repositorio un capítulo de un libro junto con uno de mis tesistas de doctorado. Él es químico, trabaja como químico en Beckton y pues hizo una maestría en filosofía y está haciendo el doctorado en bioética en la UNAM y está buscando, pues, éticamente hablando, el valor que tienen las muestras biológicas. Y ya tenemos un capítulo por ahí publicado, estamos trabajando sobre un artículo que va a salir próximamente. Entonces, no solamente es lo que yo voy haciendo en solitario, sino cosas que luego pueden servirle, pues, a más gente como esta. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas por su atención. No sé si hay algo en el chat, déjenme. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Adelante. A través de Facebook Live nos pregunta Monse Ruiz, en caso de que las empresas que solicitan estudios de toxicológicos, ¿el informe se le entrega al aspirante o a la empresa contratante? Pues la información que es considerada sensible, y esto tiene que ver, no lo alcancé a mencionar, porque no se puede mencionar todo, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. La información sensible va dirigida a la persona. Es decir, si es una empresa contratante, si es una empresa aseguradora, si es, no tendrían que recibirlo ellos, sino que tendría que recibirlo la persona, por ser información sensible. Esto vale para pruebas toxicológicas y vale para exámenes genéticos. Eh, Carinda Lindo, si nos haces favor de abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Sí, se Hola, escucha, buenas. adelante. Ok, mi duda es acerca de, yo trabajo en un laboratorio clínico y pues manejamos unos consentimientos, pero mi duda es, como trabajo en una comunidad, hay personas que no saben leer y escribir, entonces a veces van solas y pues hoy sí que, pues prácticamente creo que como que confiarían en lo que nosotros estamos diciendo. En este caso, por ejemplo, o sea, ¿cómo podríamos manejar la parte del consentimiento informado? Porque a veces pues sí va acompañado de su esposo, pero son dos personas pues que no, pues no saben leer y escribir y solo firman con huella o hacen una X. En este caso, ¿cuál sería su recomendación? Claro, ahí la recomendación es con mayor énfasis la presencia de testigos. Muchas veces se entiende el testigo como el que firma, pero se supone que el testigo lo que está testiguando es que se dio la información para que la persona pudiera decidir. Entonces, lo ideal sería tener ahí testigos que sí sepan leer y escribir y que puedan ver que lo que se les está explicando es lo que está en la carta escrita de consentimiento informado. Entonces, esta es una manera de hacer ver que efectivamente se está diciendo lo que dice el documento y no otra cosa. Existen un montón de posibilidades aquí. Entiendo que por lo menos las personas hablan español, entonces no está la barrera de la lengua. Cuando está la barrera de la lengua, habría que tener un traductor certificado. Aprovecho aquí para decirles que el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, si están en esos casos, tiene traductores certificados a muchas de las lenguas de nuestros pueblos originarios. Hay que pedirlas con tiempo y eso es un verdadero engorro administrativo, pero si llegan a tener algún problema, por ejemplo, con una carta que en alguna lengua que tuvieran que tener un uso muy continuo de ella, se le puede pedir al INALI y si apoya, tarda, les digo, es lenta la cuestión administrativa, pero sí que lo hace. Y si la persona habla español, pues la manera de demostrarlo de alguna manera es con los testigos, pero que los testigos vean efectivamente la carta y vean que se está diciendo lo que dice la carta de consentimiento. Luego ya Ok, entonces, ¿los testigos pueden ser los que ellos elijan o sea, personas que se encuentren ahí aunque no las conozcan o cómo se maneja?
Si hay alguna persona de confianza de las personas que van a recibir la información, pues que sean esas personas, pero no siempre la hay. Entonces, si no hay esa persona, pues quien esté por ahí, que no tenga, idealmente, que no tenga la posibilidad de caer en un conflicto de interés. Si, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, le hablamos a la enfermera que está allá afuera, porque como siempre está ahí, porque tiene que tomar los signos, claro, pero como la enfermera es parte del personal de salud, pues a lo mejor no es la mejor persona. Si hay no sé, el señor de la puerta o algún otro personal que no sea personal de salud, a lo mejor es un poco más neutro como para poder fungir como testigo y para poder ver que si él no entiende algo, ella no entiende algo, pues a lo mejor la persona a quien van dirigida la información, a lo mejor tampoco lo entendió. También sirve un poquito como control de calidad respecto de la comprensión de los términos en el consentimiento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. En pacientes inconscientes, ¿quién debería firmar dando su consentimiento debido al estado del paciente? Pues si la inconsciencia está poniendo en riesgo la vida, no firma nadie. Se atiende y luego ya después ya se verá. Es así en términos muy coloquiales. Se le avisará mientras se está atendiendo. Es el caso, por ejemplo, de la persona que atropellan, que llega con un traumatismo craneoencefálico, que no iba al trabajo y su familia no sabe, no saben en el trabajo, no saben quién es, trae ahí sus documentos. Si es una urgencia neuroquirúrgica, por ejemplo, se atiende y no se le pide, si hay riesgo vital, se tiene que atender. Ahora, se tienen que buscar a las personas que puedan consentir. Habitualmente eso no va a responder con una sola intervención. Entonces se tiene que buscar a las personas que van a tomar la decisión o las decisiones que en el futuro se vayan a necesitar. Y en primer lugar, pues habría que ver si tiene relaciones consanguíneas para pedirlas. Es decir, si tiene padre-madre, que en el caso de los hijos, si está casado, si tiene hijos, en el orden, si es mayor de edad, pues si está casado y si no, casado, casada, y si no tiene o un concubinato, y luego aquí hay que ver si la entidad federativa, como somos una federación, reconoce el concubinato como una figura jurídica o no, porque luego eso varía en las entidades federativas. Si no hay esposo o esposa, hay que buscar si hay padre, madre o hijos, hijas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues familiares en segundo grado, tíos, primos, sobrinos, si no se tuvieron los de primer grado para poder pedirles a ellos. Si no se encuentra nadie, habría que ver, puede ser una persona en situación de calle y a lo mejor quien tendría que de alguna manera como firmar o hacerse cargo, pues sería una institución, si es que se puede, en el caso de personas adultas que no tuvieran capacidad y competencia, las personas que tienen, por ejemplo, deterioro cognitivo por haber sido usuarios de drogas, este tipo de situaciones, ahí sí se tendría que pedir, si no, hasta después de que vamos a suponer, si son puros escenarios de desgracia, si hubiese sido una persona en situación de migración, en donde venga de otro país, ya que no haya ningún familiar y no vayamos a conseguir ningún familiar, ni ahorita, ni mañana, ni dentro de mucho tiempo, porque es una cosa complicada, pues ya se le informará después qué fue lo que se le hizo. Pero si es una urgencia vital, no se pide consentimiento y si se pide, pues es en las personas de acuerdo al grado de consanguinidad. Primer grado primero, segundo grado después, una institución y si no, pues se le avisa a la persona si es adulta, capaz y competente cuando recupere la capacidad de la competencia. Muchas gracias, doctor. Ya por último, ¿por cuánto tiempo debe guardarse el documento de consentimiento informado por fines de posible reclamación o aclaración? Pues hay mínimos exigibles y lo mínimo para el expediente clínico más o menos estandarizado son 5 años, aunque tampoco dice en ningún lugar destruya todo a los 5 años. Muchas veces hay, sobre todo en las instituciones muy grandes, y me imagino que podrá ser el caso de IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, pues tampoco se pueden guardar para toda la vida, pero al menos mi recomendación ética y jurídica sería, mientras los puedan guardar, ténganlos. Si de plano ya no tienen espacio y no les queda más remedio, después de 5 años, entonces ya se podría no tener el resguardo de esos documentos. Pero si los pueden tener por lo que sea, para mí sería mejor que los guarden por ahí por cualquier cosa. Nadia, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. Em,
en la institución donde trabajo acaba de llegar un protocolo y exactamente van a trabajar con, con muestras de personas. Pero lo que ellos comentan es que no tienen una carta de consentimiento, pero que sí les explicaron a las personas qué es lo que se iba a hacer. Entonces, tal cual, no tienen una carta de consentimiento. Y además, otra de las cosas que vi en el documento es que es personal o son estudiantes del mismo lugar. Ahí, parte de lo que escuché es que también puede haber coacción ahí, ¿verdad? Porque Sí, son también estudiantes que están sí. que les están tomando la muestra, o sea, que les están pidiendo su muestra como tal para poder hacer ese experimento o esa investigación. Sí. Pues muy interesante porque esto cada vez pasa más por muchas veces por desconocimiento, me parece a mí. Primera cuestión, si se va a hacer una investigación, se tiene que tener el consentimiento. No solamente con muestras que estén llegando nuevas, sino que, por ejemplo, si un laboratorio tiene, por lo que sea, muestras en resguardo, quienes son los dueños de esas muestras son los pacientes. No es la institución, ni es el laboratorio, ni es el personal a cargo del laboratorio. Ajá. Eso cada vez pasa menos, pero pues muestras que tienen guardadas, por ejemplo, de biopsias, de pronto les da por sacarlas para hacer investigación y entonces no. ¿Qué es lo que dice la literatura ética y luego las repercusiones jurídicas de esto? Primero, si se puede recontactar a la persona que dio la muestra, se recontacta para pedirle permiso. Si lo da, se utiliza y si no lo da, no se utiliza. Si no se puede recontactar, quien puede exentar del consentimiento a un proyecto de investigación es el Comité de Ética de Investigación. ¿Cuándo se puede exentar? Pues cuando no hay posibilidad de recontactar a la persona. Me tocó, y precisamente en un hospital muy grande, el ISSSTE, en el 20 de noviembre, donde yo doy un curso de ética en investigación para una maestría del Politécnico, y además fui vocal del Comité de Ética del 20 de noviembre un buen rato, y ahí me preguntaba pues un investigador, oiga, es que yo tengo muestras de cáncer de próstata desde hace 30 años, y pues ¿cómo los voy a recontactar? Y mire, si son muestras de cáncer de próstata de hace 30 años, ya se murieron las personas. Si no se puede recontactar, pues no se recontacta, pero quien puede exentar es el Comité de Ética de Investigación con una justificación. En este caso, no me parece que sea justificable no tener una carta de consentimiento y además, desde el punto de vista ético, se habla mucho de la vulnerabilidad. En nuestro reglamento de investigación no aparece la vulnerabilidad en ningún lugar, pero sí aparece un rubro de grupos subordinados. Y dice que se tiene que tener un cuidado especial con estos grupos subordinados precisamente por la posibilidad de coacción y mencionan como grupo subordinado a los estudiantes, a personal de salud y a personal institucionalizado, como por ejemplo en el ejército. Entonces, no suena muy bien ni que no tengan la carta de consentimiento, ni que sean estudiantes, porque es un grupo subordinado en donde se tiene que tener un cuidado especial para poder hacer la investigación. A lo mejor no es una cosa grave lo que van a hacer, siempre la investigación se supone que busca aumentar el conocimiento, pero es que la investigación tiene que ser, además de legítima éticamente, tiene que ser legal lo que se está haciendo y no parece que se esté cumpliendo la normatividad legal básica según el reglamento. Habría que ver más detalles, pero yo diría eso con la información recibida. Ah, muy bien. Sí, porque en el protocolo solo dice que es un consentimiento verbal, Pues no, debería de ¿no? ser para Ujú. manejo de muestras biológicas en investigación, como acabamos de ver. Jurídicamente Históricamente. tendrían que Ujú. tener un documento por escrito en donde dan el permiso de usar la muestra y además, ya si nos metemos más en los detalles, el permiso se da para esa investigación. En la guía de comités de ética en investigación de la Comisión Nacional de Bioética, que yo conozco porque he sido presidente de comités de bioética y del Comité de Ética de Investigación de UAM Xochimilco, fui presidente 6 años y soy consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética. La guía dice que no se puede pedir para investigaciones con muestras biológicas un consentimiento para toda la vida y para hacer lo que sea. Si se lo piden para una investigación, se tiene que hacer para esa investigación y luego destruirse la muestra. No vale, me la guardo y luego a ver para qué me sirve. Entonces, sí, sí hay muchas cosas que parece que se están saltando en ese proyecto. Ujú. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta ya me la respondió aquí, porque igual uno de los problemas que he tenido
es que me llevan un protocolo, pero ese protocolo trae una carta de consentimiento con un tema de investigación diferente. No. Y lo que me dicen es que como es una investigación, como es una nueva investigación que surgió de la investigación anterior, ellos pueden ocupar esa carta de consentimiento informado. Y es un gran problema porque yo digo que no y ellos dicen que sí. Pues la respuesta correcta es no. No lo mencioné porque no profundicé mucho en ese rubro, pero para que se queden por ahí con la información, yo mencioné la declaración de Helsinki, pero a partir de Sí. 2020, la declaración de 2016, y tiene una actualización entre 2020 y 2022, tiene una otra declaración, la de Taipei, que está dirigida a muestras biológicas. Y si ustedes leen la declaración de Helsinki, no habla nada de muestras biológicas, y por eso se vieron la necesidad de tener otra declaración, y desde la versión de 2013 de la declaración de Helsinki se dice que para muestras biológicas hay que consultar la declaración de Taipei, y ahí sí que viene muy bien estructurado cómo se tiene que pedir el consentimiento para una muestra, qué información se tiene que dar, que no se puede pedir para toda la vida y para cualquier cosa. Entonces, éticamente, el comité de ética que haya revisado esa investigación debería de haber solicitado lo que pide la declaración de Taipei por tratarse de muestras biológicas. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los asistentes y por todas sus preguntas. Tenemos todavía unas preguntas sin responder. Vamos a hacérselas llegar al doctor posteriormente y les daremos respuesta a sus correos registrados. Agradecemos el tiempo del doctor, agradecemos a todos su participación y ya para finalizar vamos a darles los últimos avisos. Para los que estén interesados en recibir la constancia de esta sesión académica, cumpliendo con el 80% de asistencia a las sesiones académicas, serán acreedores a una constancia por parte del Centro Médico Nacional 20 de noviembre a fin de año. Nuestras próximas sesiones académicas los esperamos el 17 de julio a las 4 de la tarde con el tema marcadores biológicos de trombofilia en pacientes mexicanos con enfermedad de Leigh-Play-Peters, impartida por el doctor Edgar Hernández Zamora. Y para el día 23 de julio tenemos la sesión académica Fisiopatología del riesgo litogénico por por el maestro José Ángel Flores Hernández. Por último, les recordamos que todavía hay lugares disponibles para inscribirse a nuestro diplomado de control de calidad fácil y efectivo desde la fase preanalítica, impartido por el maestro Eric Mendoza, y el diplomado híbrido endocrinología, hormonas e inmunología por el doctor Jesús Norberto Ruiz Lozano. Agradecemos a todos la participación, su asistencia y un agradecimiento y felicitación especial al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Muy buena tarde.